Muy buenos días, bienvenidos a un día más de este nuevo día, de la nueva evangelización y de la nueva día o tercera del Espíritu Santo. Hoy de una manera particular vamos a explicar lo que todo esto significa de cómo cada día nosotros tenemos la oportunidad de recibir un pedacito de la Escritura, de la Biblia, y también de esos mismos pasajes que la liturgia le llama las lecturas que corresponden a cada domingo y que aquí le llamo palabra litúrgica de Dios. No se le olvide que toda la palabra de Dios es como un gran horizonte que nos llega a nosotros por un embudo y que es el dogma fundamental del creyente, que Dios tiene palabra, habla, usa el lenguaje humano para revelar. Entonces, toda revelación divina le podemos llamar palabra total de Dios, que nos llega a través de tres canales. En primer lugar, la tradición, que es la Eucaristía, que es lo que la Iglesia ha venido transmitiendo desde el querigma apostólico y con la práctica de la Sagrada Liturgia. Es el corazón de la tradición de la Iglesia. En segundo lugar está la Sagrada Escritura y obviamente sus comentaristas, como tenemos ese libro que se llama Comentario Bíblico Latinoamericano. Y vamos hoy a festejar o a celebrar una persona que es doctor de la Iglesia, pero también que es de los primeros, disculpen el viento, no importa, vamos a ponerlos en su lugar, que nos habla de cómo debemos interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura. Nuevamente les quiero decir que son 4 los elementos o los canales a través de los cuales nos llega toda la palabra de Dios. Había dicho que la tradición es el primer canal. El segundo es la Sagrada Escritura. El tercero es precisamente el magisterio de la Iglesia, que a través del credo de los primeros concilios de la Iglesia se estableció la doctrina y lo que es una conjunción de la tradición con el sentir del pueblo, que es el cuarto canal, pero que antes hablamos de ese tercer canal llamado el magisterio de la Iglesia. Entonces el primero damos por llamar la tradición de la Iglesia, el segundo es las Sagradas Escrituras con sus debidos comentarios, y el tercer canal de la palabra toda de Dios le llamamos el magisterio de la Iglesia, que ha sido establecido a lo largo de los siglos con el credo niceno-constantinopolitano o también el símbolo apostólico, pero que no son las únicas fórmulas. Hay otras fórmulas en el Nuevo Testamento, pero que nos ayudan a expresar la fe de todo el pueblo de Dios, y que es una combinación del magisterio de la Iglesia y lo que diríamos también ese cuarto canal o río o arroyo a través del cual nos llega la palabra de Dios, que le llamamos sentir de los fieles, sensus fide, y que pues el catecismo de la Iglesia, que lo tenemos aquí abajo como catecismo de la Iglesia Católica, pero tenemos un compendio o una síntesis de lo que es pues eso, la enseñanza de todos estos canales a través de los cuales nos llega pues la palabra toda de Dios. Vamos a escuchar lo que nos dice hoy en este día que también estamos celebrando a San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, y que enseguida hablaremos de él, pero primero que nada hagamos la conexión de la primera y la segunda lectura de la palabra litúrgica de Dios el día de hoy. Dios Padre y la Santísima Trinidad, obviamente, pero desde el punto de vista de este gran obispo y doctor llamado San Hilario de Poitiers. Escuchemos primero lo que nos dice la palabra litúrgica y bíblica de Dios. Desde la cita de Hebreos capítulo 2, 14 al 18, recuerde que todos estos días en estas semanas el documento llamado Hebreos, que es una homilía o un tratado teológico, pues se nos da todo lo que significa para estos judíos conversos al cristianismo la importancia de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Continuamos en esta línea teológica de Jesús. Todos los hijos de una familia, recuerdo que la cita de hoy es Hebreos 2, capítulo 2, verso 14 al 18. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para
destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, pues ahora ayuda a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Nuevamente seguimos profundizando el rol tan único y especial que Jesús tiene como mediador, y por qué Él es el que más nos conviene, porque Él ha sido probado en todo y comprende a nosotros los seres humanos que fallamos, que tenemos pecados, errores, llenos de fragilidades, de defectos, pero que el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Escuchemos ahora lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 29 al 39, 10 versos del evangelista Marcos. Pues disculpen el viento que no me deja tener pues todas las presentación del display, pero ya se los explicaba a ustedes. Yo creo que me gustaría de una vez aprovechar que aquí la imagen que tenemos de Jesús abrazado del Padre Celestial y el Espíritu Santo tiene que ver mucho con la teología de San Hilario, que enseguida les explico. Pero primero escuchemos el Evangelio de hoy, que es Marcos 1, 29 al 39. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Palabra del Señor. Pues mis hermanos y hermanas, nos dice este santo de hoy, pues vamos a ver cuál es su origen. Hilario, se dice que Hilario nació en Poitiers, hoy diríamos las Galias o Francia, tengo entendido, a principios del siglo IV, hacia el año 350. Fue elegido obispo de su ciudad, luchó con valentía contra los arrianos y fue desterrado por el emperador Constancio. Escribió varias obras llenas de sabiduría y de doctrina, destinadas a consolidar la fe católica y la interpretación de la Sagrada Escritura. Murió en el año 367. Mis hermanas y hermanos, nuevamente les recuerdo que nuestra iglesia se llama Una Católica, Apostólica y Romana. La parte de apostólica y romana, de alguna manera la enfatizamos hoy con la fiesta de San Hilario, obispo y doctor de la iglesia. Veamos cómo este hombre medita sobre el gran misterio de la Santísima Trinidad, pero de una manera particular del papel del Padre Celestial, del que dice... del que nos habla, hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Pues nosotros vemos que el mayor premio, nos dice San Hilario, que puede reportarme esta facultad de hablar, es que tú, Dios, se refiere al Padre Celestial, me has concedido, es el de servirte predicándote a ti y demostrando al mundo que lo ignora, o a los herejes que lo niegan, lo que tú eres en realidad, Padre
Padre, a saber, del Dios unigénito. Aquí recuerde que para este año, a finales del siglo IV, ya se ha establecido prácticamente la doctrina católica, cristiana católica, donde se establece que Jesús comparte la naturaleza divina con el Padre Celestial, y ya se menciona al Espíritu Santo, que no es un tercer Dios, sino es Dios mismo, su propio Espíritu, que une al Padre y al Hijo, y que realmente estas personas, cada una tiene 4 relaciones distintas que nos explicaremos más adelante con la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Pero baste por ahora decir que la Iglesia aprendió mucho, no solamente del querigma apostólico y del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino del lenguaje usado por los padres de la Iglesia, desde donde nos vino el credo que recitamos cada domingo como credo niceno-constantinopolitano por la ciudad de Nicea, que en el 325 el emperador Constantino convocó, aunque haya sido una persona apenas conversa, que había dejado el paganismo, se dice, y que al final murió como cristiano, pero que él, por razones políticas o cualquier otra justificación, el Espíritu Santo, Dios, lo usó a este hombre pagano, como usó al emperador Ciro, que no era judío, para liberar al pueblo judío y traerlo de nuevo del exilio a su tierra natal, que es pues Judea, ¿verdad? Así Dios usa a Constantino para hacer que en su iglesia haya esa armonía y esa forma de establecer la doctrina de lo que vendrá a ser por los siglos que vendrían hasta nuestros días, lo que es la fe de Dios trino y uno a la vez. Aquí en esta nube vemos como un rostro del Padre Celestial, a su Hijo abrazándolo, y en el centro ese círculo del fuego que los une, y el Espíritu Santo con una rama de olivo. Aquí lo que nos importa es saber cómo la doctrina que la Iglesia profesa sí es divina, pero también usa el lenguaje humano, el lenguaje de los filósofos griegos, pero también con una sencillez, como lo explica el obispo y doctor que celebramos el día de hoy. Que San Hilario de Portres habla de la profundidad de esas relaciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos dice cómo él, con tanta humildad y honestidad, le agradece a Dios que le permita indagar en los misterios profundos del Dios revelado, el Dios de la revelación. Por eso él dice de esta manera: somos pobres y por esto pedimos que remedies nuestra indigencia. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo tenaz en penetrar las palabras de tus profetas y apóstoles, y llamamos con insistencia para que se nos abran las puertas de la comprensión de tus misterios. Pero el darnos lo que pedimos, el hacerte en contradizo cuando lo que buscamos, y al abrir cuando llamamos, eso depende de ti, oh Señor. El estudio de tus enseñanzas nos dispone para captar el sentido de las cosas divinas, y la sumisión de nuestra fe nos hace superar las culpas naturales. ¿Cuáles son esas culpas naturales? Pues la pereza y la torpeza, que a veces no nos permite seguir meditando en lo más profundo de nuestra fe. Y también la ignorancia y la debilidad. Estas 4 debilidades pues nos impiden realmente entrar en tu misterio, y con el don del Espíritu Santo el Señor nos permite que superemos estas debilidades, que es parte de la naturaleza humana: la pereza, la torpeza, la ignorancia y la debilidad, para que con la ayuda de la luz del Espíritu Santo se ilumine el intelecto, se enardezca nuestro corazón en gran amor por ti, oh Señor, y también nuestro cuerpo se discipline para que con la pues mortificación de los sentidos, y también para que se santifique nuestra alma. Gracias a Dios y a estos doctores o maestros de la Iglesia, nosotros podemos avanzar en el camino de la perfección, como el Espíritu Santo, que fue el autor principal de la primera dispensa o Antiguo o Primer Testamento, sigue siendo el
el autor principal, el guía que lleva adelante a su iglesia a través de santos, insignes y doctores de la iglesia que a lo largo de los siglos hemos tenido. Creo que en total, con la última persona declarada doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, creo que son 22 o 21 en total. Casi es el mismo número de los concilios que ha tenido la iglesia alrededor de los siglos. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. No se le olvide hacerle like con su servidor, el Padre Joaquín del Valle, en YouTube o en las redes sociales, en Facebook. Por favor, suscríbase y mándenos sus donaciones que tanto necesitamos para seguirles sirviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les vamos a dar un teléfono para que llame y también a mi correo electrónico padrejoaquinevangeliza.com. Que pasen muy buen día. Dios los bendiga.